Bienvenidos, estimados estudiosos, a esta sesión práctica. En el desarrollo el objetivo de esta sesión es darles algunos tips para el desarrollo de nuestro ejercicio práctico que tendremos durante el curso. Bueno, durante el desarrollo de esta sesión, entonces, lo que vamos a hacer es hacer unas explicaciones de algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta dentro de la elaboración de un PIB. ¿Listo? Como vimos en nuestra primera sesión, uno de los instrumentos más importantes para conocer el crecimiento de un país es el PIB. El PIB nos permite conocer los niveles de producción de los bienes y servicios que se producen dentro de un país. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la condición de PIB, de acuerdo a lo que vimos en nuestra primera sesión, voy a hacer algunas explicaciones breves de lo que contempla el PIB y cómo se realiza el cálculo. ¿Sí? Estas son las bases, son unas bases que le van a servir para realizar nuestro ejercicio. Si recordamos, en nuestra primera sesión hablamos de que el PIB nos permite medir el valor monetario de los bienes finales que se producen en una economía en un periodo determinado. De acuerdo a la estructura del PIB, entonces decimos que el PIB contempla lo que consideramos dentro de la demanda agregada, que es el consumo de las familias, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas que corresponden a las importaciones y a las exportaciones. El PIB puede estimarse de diferentes métodos. Existe el método del gasto y existe el método del valor añadido. Pero adicional a eso, el PIB también se calcula, es decir, tiene dos formas de cálculo. Una, el PIB nominal, que es el que se estima a precios corrientes en el periodo en el que se genera la producción y captura las variaciones de los precios, inflación. Mientras que el PIB real es el precio que se estima a precios constantes, tomando un año base específico y elimina los efectos de la estimación de los cambios en los precios. El deflactor del PIB entonces nos permite, dentro del desarrollo del PIB intervienen varios elementos. Uno de los elementos es el IPC, que nos permite determinar la inflación. No más. Voy a dar un momento en la sesión. Les pido por favor me esperen un momentico en la sesión. Entonces, considerando lo mencionado, pues entonces el objetivo de esta sesión será darles a conocer los lineamientos, algunos tips que deben tener en cuenta para la realización de la actividad. Lo primero que debemos entender es qué es el PIB, qué es la inflación, qué es el IPC. Estos serán los elementos que trabajaremos durante nuestro ejercicio práctico. Si recordamos en nuestra primera clase, nuestra primera videoclase de macroeconomía, decíamos que el PIB es el valor monetario de los que representa los bienes finales que se producen dentro de una economía en un periodo determinado. Sí, es decir, representa toda la producción del país, de los bienes finales del país, definiendo un periodo, bueno, determinado. El PIB se compone de el consumo de las familias, el gasto público, es decir, el gasto del Estado, más las inversiones, más las exportaciones netas, que corresponde al valor de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que es lo que se conoce como las exportaciones netas. El PIB es una medida muy importante porque es la medida en que
se define el nivel de crecimiento de una economía. Entonces, de hecho, es el instrumento transversal que permite hacer comparativos entre diferentes países, es decir, entre diferentes economías. Entonces, teniendo en cuenta este acondicionamiento del PIB, pues hablamos que dentro del PIB hay que entender que hay unos tipos de cálculos para estimar esa producción de la economía. El PIB se divide en PIB nominal y PIB real. El PIB nominal es el que se estima en función de los precios corrientes en el periodo en el que se genera la producción. Es decir, si se está analizando la producción del año 2000, pues entonces los precios de la canasta familiar, los precios de los bienes, no solamente de la canasta familiar, sino de todos los bienes finales producidos en la economía a precios del año 2000, es decir, a los precios del año en el que se está evaluando. Ese es el PIB nominal. El PIB real es el PIB que se estima en función de la producción dada unos niveles de precios constantes, es decir, se toma un año base. Entonces, por decir algo, volvemos a nuestro ejemplo, si estamos hablando de determinar la producción del año 2005, por ejemplo, y hacemos la valoración en función de los precios del año 2004, entonces si tomamos como base el año 4, se estimaría la producción del año 2005 a precios del 2004. Entonces se estima, eso es lo que se considera o se llama el PIB real. Y otro elemento importante es conocer el deflactor del PIB. Básicamente el deflactor del PIB es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real que nos permite neutralizar el efecto de la variación de precios. Entonces, para entenderlo un poco mejor, voy a hacer un ejercicio para que ustedes puedan entenderlo aquí. Voy a compartirles la pantalla. En pantalla ustedes pueden observar, aquí lo que estamos viendo es el Producto Interno Bruto de Colombia en los últimos años, hasta el año 2017. Bueno, estos son, este PIB está estimado en miles de millones. Entonces aquí el PIB se determina por sectores. Recuerden que en la primera clase que tuvimos de macroeconomía, hablamos de 3 sectores diferenciados: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, que básicamente en el sector primario hablamos de toda la producción de bienes de bienes producto de la tierra y productos que que no tienen una intervención, digámoslo, una intervención que genere un proceso de industrialización. ¿Sí? Entonces son los productos de la tierra, la agricultura, todos los bienes que no tienen un proceso adicional de transformación. Entonces todos los bienes de la tierra, la agricultura, la papa, la yuca, todos los vegetales, bueno, este tipo de productos hacen parte del sector primario. El sector secundario involucra todos los productos, todos los bienes que incorporan un proceso productivo, un proceso de transformación dentro del bien. Entonces aquí hablamos de los bienes de la manufactura y de los bienes industriales. Y el sector terciario, que corresponde a todo lo que son bienes intangibles o servicios. Entonces, teniendo en cuenta esa diferenciación de sectores, de igual manera es estimado y es clasificado el PIB. Aquí ustedes pueden observar, bueno, entonces la evolución de los diferentes sectores en los diferentes periodos. Cada año está distribuido, o sea, la evaluación en cada uno de los años se hace en periodos trimestrales. Teniendo en cuenta entonces esta información, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para entender
cómo funciona, cómo es el cálculo del PIB. Y este punto es muy importante porque este punto ustedes lo van a desarrollar durante su ejercicio práctico. En el ejercicio práctico, entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a suponer una economía hipotética y vamos a tener tres bienes: un bien A, un bien B y un bien C. Tenemos en cuenta los precios, la producción, es decir, la cantidad, y el precio de venta de cada producto. La cantidad de la producción y su precio de venta por cada uno de los años evaluados. Supongamos, por ejemplo, que lo vamos a hacer en el año 2000. Vamos a hacer un ejemplo para el año 2000, 2001. Entonces, supongamos que tenemos aquí una cantidad del bien 1 producimos 500 unidades, del bien 2 producimos 300 y del bien 3 se producen 10. Y el precio del bien 1 es 12 pesos, el precio eh, del bien B es de 200 pesos y el precio del bien C es de 2.000 pesos. Supongamos que en el año 2001 la producción aumenta en un 5%. Entonces supongamos que estos son los niveles y que los precios son de 13, de 210 y de 2000. Teniendo en cuenta entonces unos niveles de precios y unas cantidades producidas, se calcula el valor del PIB. O se calcula el PIB. Si tenemos en cuenta la definición de PIB nominal y de PIB real, entonces si tomamos la cantidad por el precio, nos va a dar el valor del PIB para los diferentes periodos. Este sería el PIB nominal para el 2000, para el año 2000. De igual manera, entonces, si tomamos como año base el año 2000, entonces el PIB real en el caso del año 2000 será igual al PIB nominal. Es decir, vamos a utilizar la misma producción, la misma cantidad, a los precios del 2000. Pero para el año 2001, entonces, si calculamos el PIB nominal, del año 2000, decimos que el precio del PIB nominal es igual al precio por la cantidad. Eso nos daría el valor del PIB. Y si lo calculamos como PIB real del 2008, entonces tendríamos que calcular la producción del año 2001. Sería igual a la cantidad que se produjo en el 2001, pero tomando el año base 2000, es decir, el precio del 2000. Y esto nos va a variar. Entonces, la diferenciación es que en el PIB nominal vamos a tomar los precios corrientes del periodo en cuestión. Si por ejemplo es el año 2001,
El PIB nominal del 2001 va a ser igual al precio del 2001 y las cantidades producidas en el 2001, mientras que si utilizamos el PIB real, si tomamos como año base el 2000, entonces se toma la producción, la cantidad producida en el 2001, pero se calcula con base en los precios del año anterior, que en este caso son los precios del año 2000. De esta manera eh, podemos determinar el PIB nominal y el PIB real. Recordemos entonces que el PIB me permite saber la cantidad de el valor monetario que representa la producción de los bienes finales dentro de una economía y me permiten definir el nivel de crecimiento de un país. Teniendo en cuenta entonces el PIB nominal y el PIB real, existen otros elementos importantes y uno de ellos es el deflactor del PIB. El deflactor del PIB, como lo veíamos en nuestra presentación, ahí está cargando la presentación, vamos a verla. Entonces, el deflactor del PIB es un índice de precios que se obtiene dividiendo para cada año el PIB nominal entre el PIB real. ¿Sí? Aquí vamos nuevamente a nuestra pantalla y a nuestro ejemplo. Entonces, el deflactor del PIB representa la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Bueno, hagámoslo aquí. Sobre real. Todo esto por 100. Es importante entender para qué nos sirve hablar del deflactor del PIB. Básicamente lo que nos permite el deflactor del PIB es capturar la variación del nivel de precios que ha surgido entre un periodo y otro. ¿Sí? Es decir, lo que hace deflactar el PIB, lo que nos permite es eliminar el efecto producto de la variación de los precios de un país a otro. Entonces, teniendo en cuenta este cálculo, pues entonces hablamos de un PIB real y un PIB nominal. Pero cuando hablamos de todo este contexto de deflación en función de eliminar las variaciones de precios, es importante hablar de dos elementos muy importantes. Uno, el IPC, y otro, la inflación. En nuestra primera clase hablábamos de la inflación, no sé si lo recuerdan, y decíamos que la inflación es la que nos permitía capturar la variación de los precios de un periodo a otro periodo. Pero para poder hallar la inflación tenemos que sacar el IPC. Bueno, todo esto para contextualizar algo. El, el PIB como tal nos permite conocer, lo primero es entender que el PIB nos permite conocer el valor monetario de la producción de un país. El deflactor del PIB nos permite conocer o nos permite eliminar los efectos de la variación de precios. Entonces, por ejemplo, si en el caso en el que nosotros hablamos de hacer la estimación del PIB nominal del 2000, del PIB real del 2000, del PIB nominal del 2001 y del PIB real del 2001, si quisiéramos hallar el deflactor del PIB para el año 2000 a 2001, entonces diríamos que es igual al PIB nominal del 2001
que es la sumatoria de estos valores que vemos acá. Vamos a hacer la sumatoria. Dividido el PIB real de ese mismo periodo, y esto multiplicado por 100. Esto no es por 1000, sino por 100. Y este va a ser el deflactor del PIB para el año 2001. De igual manera, entonces, el punto 3, que es el IPC, es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es el índice que permite calcular los niveles de precios de una cesta de bienes en un determinado periodo. Y es el input o es el insumo con el cual se calcula la tasa de inflación. Todo esto para qué? El IPC nos permite hallar la inflación, y la inflación lo que nos permite es determinar las variaciones de los niveles de precios en determinados periodos. Esto tiene una connotación económica muy fuerte, y es que a través de la inflación lo que se busca es es conocer la capacidad de compra de las personas, y es decir, en la medida en que la medida en que el índice aumenta, en que la variación aumenta, pues eso significa que la vida se encarece, y esto afecta el desarrollo, esto afecta por supuesto las condiciones económicas de las personas. Entonces, por eso uno de los grandes indicadores que el Banco de la República se preocupa y trata de mantener controlado es la inflación, porque en la medida en que la inflación aumenta, significa que las personas van perdiendo su poder adquisitivo. Es decir, en la medida en que la inflación es más alta, significa que los precios de los bienes que debe consumir una familia son más altos. Y por ende afecta el poder de compra. Eso es lo que se conoce como la capacidad de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, la capacidad de poder de compra de las diferentes personas. Entonces, para dar un ejemplo gráfico, si por ejemplo hoy una cesta de bienes o digamos una canasta familiar básica vale 35.000 pesos, ¿sí? Y con 35.000 pesos tú compras 10 productos. Si en el año siguiente con esos 35.000 pesos no logras comprar sino 5 de los 10 productos que llevabas antes, pues eso implica que eso es lo que está indicando, es que hay una mayor inflación y por ende una pérdida del poder de compra, ¿sí? Esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de las personas y de las empresas también, y es uno de los efectos que más se estudia dentro del desarrollo económico. Es importante entonces entender que cuál es la relación que existe entre el IPC y la inflación. El IPC, siendo el índice de precios al consumidor, se calcula teniendo en cuenta tres aspectos. Uno, la variación de los precios, es decir, se toma en cuenta unos precios. Dos, toma en cuenta una cesta de bienes. Evidentemente no se pueden medir todos los bienes de una economía, pero lo que hace el Banco de la República para estimar este indicador es que se toma una cesta de bienes, que es lo que conocemos en economía como la cesta de la canasta familiar, los bienes de la canasta familiar. Se toma una cesta de bienes representativa que represente
de manera general los productos que regularmente consume la economía colombiana, ¿sí? Y con base en ese grupo eh, de productos, pues entonces se estudia la variación de los precios de los mismos. Entonces se tiene en cuenta uno, una cesta de bienes representativos de la economía del familiar, que es lo que se conoce como cesta familiar. Dos, se evalúan o se identifican los precios de los diferentes periodos en los cuales se esté evaluando y al tener estos dos aspectos, entonces lo que se hace es una ponderación finalmente de el gasto que representa para una familia, eh, o sea, el porcentaje del gasto que representa para una familia cada uno de esos bienes. Con base en esos tres elementos se calcula el IPC. Cuando ya se tiene calculado el IPC, con base en estas condiciones, entonces se hace el cálculo de la inflación. Y el cálculo de la inflación es el que nos va a permitir conocer la variación de los precios de una economía en un periodo dado. Y esto lo que nos va a representar es la capacidad o poder de compra de los individuos o de las familias. Entonces, para calcular el IPC, tenemos en cuenta el IPC, perdón, para calcular la inflación, vamos a tener en cuenta el IPC del año en el cual se está evaluando. Por ejemplo, dado el ejemplo que tenemos aquí, si yo quiero calcular, si queremos calcular la inflación del año 2004, por ejemplo, entonces tenemos 2001, tendríamos que tomar el IPC del 2001 y a ese restarle el IPC del año 2000 y todo esto sobre el IPC del año 2000. Y esto por 100. Entonces, si ustedes ven, perdón, aquí es la inflación. Para hallar la inflación de un año, entonces se tiene en cuenta el IPC del año que se va a evaluar, menos el IPC del año anterior sobre el IPC del año anterior. Y todo esto por 100 es lo que nos va a dar el valor de la inflación. Estos tres elementos, bueno, estos cuatro elementos son muy importantes a la hora de definir el crecimiento de una economía. Son elementos indispensables de estudio para el Banco de la República y para todas las mediciones que se hacen en función de determinar el crecimiento económico de un país. De acuerdo entonces a esta explicación, ustedes van a encontrar en la plataforma un ejercicio que vamos a desarrollar en nuestro módulo 3, que es el ejercicio práctico actividad 4. Este ejercicio práctico, ustedes entran a macroeconomía, módulo 3, actividades evaluables, actividad 4, ejercicio práctico. En este ejercicio práctico, entonces, ustedes van a encontrar un archivo que les va a indicar todas las instrucciones para realizar la actividad. Este ejercicio práctico entonces comprende un ejercicio de un caso hipotético de un país F, dados unos precios y unas cantidades producidas en 2 años, en el año 2017 y en el año 2007 y 2008.
Y con base en estos datos, ustedes deberán calcular y responder a las 4 preguntas eh, del ejercicio. Cuando realicen los cálculos y cuando realicen el ejercicio, pues entonces lo deben ingresar a la plataforma a través de un archivo en Excel, el cual me permita identificar, bueno, la respuesta a cada pregunta partiendo de la estimación, es decir, que un archivo en Excel que me permita ver los cálculos que hicieron para realizar la estimación de los 4 puntos mencionados. Con esto entonces finalizamos la actividad de ejercicio práctico correspondiente a la actividad número 4 y lo único que nos queda pendiente entonces es finalizar la evaluación acumulativa que corresponderá a lo visto en los módulos 1, 2 y 3. Con esto finalizamos entonces. Muchas gracias.